pero pues también nosotros entendemos de que nuestra hermana Nicas Oyer, amén, gloria al Señor, que ya partió a la presencia de Dios en fe, en buena fe, un depósito, amén, gloria al Señor, guardada en el amor de Dios. Pues también necesitamos honrar, gloria al nombre de Jesús, también en este lugar, gloria al nombre del Señor. Bien, en esta mañana tenemos un tema, gloria a Jesús, importante. La iglesia, una comunidad multicultural, gloria al Señor. Es muy importante. No sé, los que están allá en el control, no me veo en la pantalla, ni tampoco en la televisión aquí abajo, en el monitor aquí abajo. Tenemos que entender muy bien lo que significa multicultural. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a ver los tres tópicos que vamos a usar en esta mañana, que es una comunidad multicultural, los distintos trasfondos que van a aparecer en Mateo 2, en Mateo 8 y en Efesios capítulo 2, y la obra de Cristo. Déjame entenderla, nos vamos a gozar en esta mañana. Eso tiene un punto muy importante, por cuanto sabemos de que la iglesia iba a trascender fronteras, culturas, razas. En esta mañana aquí habemos unas cuantas razas diferentes, ¿verdad? Gloria al Señor, aunque somos hispanos, pero venimos de países diferentes. Tenemos nicaragüenses, tenemos colombianos, peruanos, puertorriqueño, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, amén, gloria al Señor, y cubanos también, amén. Por lo tanto, nosotros mismos aquí somos una iglesia multicultural. Y entonces puede parecernos a nosotros algo sencillo, pero le voy a dar un ejemplo simplemente. Una palabra que usted usa, por ejemplo, en Honduras, no la puede usar en El Salvador. O una palabra que usted usa en El Salvador no la puede usar en Cuba. O una palabra que usted puede usar normalmente en Cuba no la puede usar en el Perú. Porque esa diferencia, por las culturas. Entonces, el reto que tenemos es que si la iglesia precisamente es para traspasar fronteras, ¿cómo resolvemos ese problema cultural? Que a nivel hispano todos hablamos el mismo idioma. Amén. Todos hablamos el mismo idioma, pero no todos tenemos la misma cultura. Aunque tengamos los orígenes que vengan a través del mismo canal, vamos a decir, gloria al Señor, pues ha habido una mezcla, ¿verdad? Multicultural. Siempre se ha dicho que cuando hay mezcla multicultural hay un enriquecimiento. ¿Ve? Las culturas que se han quedado restringidas a ellos mismos no se ha producido un enriquecimiento a nivel cultural, podemos decir, desarrollo del pensamiento, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Todo lo que es la parte, vamos a decir, literaria, se ha enriquecido mucho, ¿verdad? Cuando, bueno, ustedes son descendientes de los que habitaron este continente. Cuando llegó, ¿verdad? Pues Europa aquí, España, Portugal, que conquistó Brasil, amén, gloria al Señor. Lo que vemos es que hubo una explosión de culturas y podemos decir que la cultura hispana es riquísima. Literariamente somos de una riqueza incalculable. Le voy a decir que literariamente somos más ricos culturalmente que los propios Estados Unidos y los propios ingleses, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un aporte de la cultura que viene y hay un aporte de la cultura que está.
¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, todas estas cosas vienen a enriquecer. Y entonces tenemos que, a partir de ese momento, tenemos que pensar más bien en nuestro enriquecimiento, más que en lo que es partidario, ¿verdad? Y ponernos a recoger la historia hace 500 años atrás, eso absolutamente no nos lleva a ninguna parte, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos de común? Tenemos un idioma, una lengua, que hablan, ¿verdad? Sabemos que en el mundo los chinos son el idioma más grande en número, pero culturalmente se ha quedado dentro de solamente, no hay un intercambio internacional. Sin embargo, nosotros los hispanos tenemos un intercambio internacional. Amén. Desde el Caribe, amén. Me olvidé los dominicanos, perdónenme los dominicanos, gloria al Señor. Costa Rica también, gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, las culturas, cuando se mezclan, se enriquecen. Y eso es muy importante. Y tenemos una casa común que es nuestro idioma, nuestra lengua que nos une, ¿verdad? Quizás culturalmente usamos una palabra que no se usa aquí o allá, o una costumbre que no se usa en un país sino en otro. Entonces, ¿cómo hace la iglesia para unificar? Porque comunidad es algo en común. ¿Ve? ¿Cómo podemos tener algo en común sin lesionar la doctrina? Y esto es muy importante y vamos a ver que es un tema muy precioso. Creo que en esta mañana es importante que lo entendamos. Como ustedes saben, pues yo he tenido el privilegio de ser dentro de esta obra en estos 45 años ya, amén, envuelto, saliendo allende las fronteras culturales de España. Estuve en Francia, he estado en África, he estado en el Océano Índico, he visto las distintas culturas y he encontrado que me he inspirado en el modelo del apóstol Pablo, que sabía entrar dentro de las culturas sin que esas culturas vinieran, o sea, todo lo que hay en conflicto con la doctrina es un tema que hay que resolver. Pero todo elemento cultural o racial que no afecta a la doctrina no tiene por qué serle impuesto algo. Ahí es donde empieza el problema, cuando usted quiere imponer una visión de su propia cultura. Nosotros no podemos ir a los países a llevar la visión de nuestra cultura, sino llevar la cultura de Cristo, del Evangelio, de la iglesia, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Y entonces saber manejar esas peculiaridades. Por ejemplo, le voy a decir, nosotros estamos en Myanmar, lo que es la antigua Birmania. En Birmania los hombres visten una túnica, ¿verdad? Que nosotros diríamos es una falda, pero es un rasgo étnico de ellos, ¿ve? Entonces podemos encontrarnos que nos sorprende, nos choca, seguramente nos choca, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo que le voy a dar, como la isla Mauricio, la mayoría son de la India. Tenemos en la iglesia, dentro de lo que es la India, las diferentes etnias que hay en la India, están los del Punjab. El Punjab es una zona, un área de la India, donde las mujeres llevan un pantalón que le llega hasta los tobillos y una túnica encima que le llega hasta los tobillos. Yo no le puedo quitar el pantalón que está debajo, porque eso es una señal cultural de ellos. ¿Ve? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces entramos, y más cuando tenemos esta visión misionera, tenemos que entender qué parte cultural entra en conflicto con la doctrina y que toda cuestión que no entre en contradicción con la doctrina de Cristo, de la iglesia y del Evangelio, pues no tenemos por qué quererlos cambiar, culturizarlos como nosotros. ¿Ve? Muy importante que entendamos estas cosas porque, bueno, si usted está en una iglesia que no se mueve del país, pues ya la costumbre se acepta a todo el mundo y ya. Pero tenemos
ese desafío, ¿verdad? Que estamos en este momento en una expansión en Asia muy poderoso, en el cual son culturas mileniales que tenemos que analizar qué entra en conflicto con la doctrina. Si no entra en conflicto con la doctrina de Cristo, pues hay que dejarlos. Esta mañana el superintendente, nuestro hermano Gilberto Obando, estaba leyendo 1 Corintios 7. Ahí vemos nosotros que los apóstoles tuvieron que tratar con ciertos temas culturales, ¿verdad? Como por ejemplo, si nosotros vamos a la Biblia y usted se quiere guiar por la Biblia, de repente usted oye que si un papá decide que la hija se quede soltera, que no se case, pero eso no es aplicable aquí, ¿verdad? En este país ningún padre le puede decir, no, yo es que quiero que mi hija sea soltera. Aquí estamos en un país donde hay unas leyes que establecen que cada uno es libre de hacer, ¿verdad? Dentro de que, ¿verdad? Si se quiere casar o no se quiera casar, eso no se le puede imponer. Yo no puedo ir con 1 Corintios a decirle a mi hija, no, yo he decidido que tú seas soltera. Pero en aquel tiempo eso culturalmente era aceptable, ¿verdad? Y era una costumbre. Entonces, vemos cómo los apóstoles bregaron con esas situaciones que son delicadas y conflictivas, ¿verdad? Y lograron conectar, ¿verdad?, el evangelio con esas culturas. ¿Ok? Bien, entonces es muy importante que nosotros entendamos y vamos a desarrollar el tema en esta mañana bajo este punto. Primero, ¿qué es multicultural? Vamos a ver multicultural. Hay que pensar más allá de nuestro continente, puesto que hay otros continentes y entonces uno, ¿me entiende?, puede sentirse como que desplazado o como, bueno, escandalizado. Gloria al Señor. Por ejemplo, hay ciertos países donde tenemos iglesias, por ejemplo en la India. En la India los pastores cuando suben al altar a predicar se sacan los zapatos, predican descalzo. Aquí lo hacemos esto, nos parece un poco que está fuera de orden. Pero si yo voy a la India y yo veo que ellos se sacan los zapatos para subir al altar, yo me saco los zapatos también. ¿Comprende? Pero que entonces no puede ser que digamos que falta de respeto sin zapatos. Bueno, para ellos lo es. ¿Entra en conflicto con la doctrina de Cristo? En absoluto. En absoluto. No entra en conflicto con la doctrina de Cristo. Entonces tenemos que tener mentes abiertas, porque somos una obra abierta al mundo, con ventana al mundo entero. ¿Me va entendiendo? Cosas como esta pueden ser de conflicto, ¿verdad? Y tenemos que entenderlas dentro del concepto, dentro de lo que hay. Y si hacemos esto, hermano, pues todo irá bien. Amén. Entonces, una cosa es evangelizar y una cosa es imponerle a alguien mi cultura. Cristo no me dijo ir por todo el mundo y culturizar a la gente. No, me dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el punto. Y a partir de ahí construir la iglesia dentro de su propia cultura, ¿verdad? Siempre y cuando no conflija con la doctrina, con la enseñanza o cualquier otra cosa. Bien, lo segundo es los distintos trasfondos. Mateo 2 es el trasfondo celestial a nivel de ángeles. Mateo 8 es en Mateo 2 hay dos trasfondos. Está el celestial, los ángeles, y está la sabiduría humana, los mal traducidos magos, ¿verdad? Sabios sería la mejor. Eran consultores, podríamos decir multinacionales, que estaban en un lugar muy, muy específico y que pues se les consultaba, era como un grupo de sabios que los distintos reyes no tenían problema en consultarlos, como hoy en día hay consultores que nos pueden guiar frente a una situación. Entonces ellos analizaban lo que le traían y daban una respuesta. En ese caso se movieron desde el oriente, es decir, desde el este, pensamos que está por Persia, un poquito más arriba en un lugar, bajaron hasta Jerusalén y
conmovieron a la ciudad y sobre todo a Herodes. Acuérdense que ya lo explicamos, Herodes era tetrarca, Herodes era el que era Herodes el Grande. La tetrarquía vino después con sus hijos, tetra, son 3, ¿verdad? Y los hijos descendientes de Herodes después se partieron lo que es la parte bajo el auspicio de Roma, porque los romanos no invadieron Jerusalén y el pueblo de Israel. Fue Herodes que le pidió la protección a Roma. Y claro, Roma, usted le pide la protección, bueno, ellos van y se sirven también, porque ellos no van de gratis. ¿Me entiende? Es como los Estados Unidos, que está en la organización del Tratado de Noratlántico, ¿verdad? Europa, Rusia, todas esas cosas, y tenemos barcos de guerra que están por allá, y un barco de guerra cuesta carísimo. Usted se piensa, un barco de guerra cuesta miles y millones mantenerlo en un lugar. Hay que darle de comer a la tropa, hay que pagarle, ¿verdad?, a todos los que están ahí. Entonces son billones de dólares que, claro, si yo te estoy dando, si tú me dices a mí, mira, yo no tengo portaaviones, yo no tengo medio de defenderme de los enemigos que tengo aquí, te pido tu protección. Bueno, tu protección, pero él no va de gratis, ¿verdad? Porque entonces dice, te pido tu protección y tú cubres los gastos. No, aquí vamos a repartir. Entonces, si el país, Estados Unidos, le conviene o no, pues asegurar una parte del mundo, porque todo conflicto, usted sabe que hoy en día un conflicto por allí a miles de millas de aquí nos puede traer problemas aquí. O sea que ya aquello de que yo estoy en mi país, a mí nadie me entra, no, el 9/11 nos dijo que no. Aprendimos que no. ¿Ve? Por lo tanto, un conflicto a miles de millas de aquí, como Afganistán. Afganistán, hermano, eso es una tierra árida, donde no hay nada, solo cabras. ¿Verdad? Gloria al Señor. Pero allí se instaló el terrorismo internacional con los talibanes, ¿verdad? Y todo lo que ha venido hasta aquí, ¿no? Entonces, Estados Unidos entendió de que hay que decirle a esa gente que no se pueden instalar y que van a pagar el precio. Pero si el país no tiene recursos, llama. Eso es lo que hizo Herodes, que no era judío, ¿verdad? Era edomita. Cogió y le dijo, ¿verdad?, que le diera el protectorado. Y Roma, pues fue. Claro, recaudaban impuestos, porque las legiones romanas en Palestina costaban caro. Y pues ya usted sabe, habían impuestos para Roma, lógicamente. Usted quiere la protección, usted tiene que pagarla. Amén. Entonces, usted tiene que entender eso. Entonces, se turba Jerusalén, sobre todo Herodes, porque están ¿dónde? Bajo un protectorado romano. Y le vienen esos sabios que son de otra organización. ¿Me va entendiendo? Pertenecen a otras naciones, a Medio Oriente, a Persia, a Babilonia. ¿Me entiende? Babilonia ya en ese tiempo estaba subyugada, pero a Persia era todavía un imperio, hermano. Entonces, es como una intromisión política de que usted vea. Usted se imagina que venga una delegación aquí a los Estados Unidos, ¿verdad?, a reconocer quién es el próximo presidente. ¿Cómo se pondría Trump? Amén. Dice, ¿y qué son ustedes aquí? Nosotros aquí somos el país, somos nosotros los que resolvemos este asunto aquí. Pues para que usted se haga una idea, a nuestro día sería que vinieran de otro país aquí a decir quién es el verdadero presidente para las próximas elecciones. Sería, hermano, la hecatombe, ¿verdad? Injerencia, como diríamos hoy, ¿no? Entonces Herodes se encuentra con esos consultores, con esos sabios que venían y preguntan ¿dónde está el rey? Pues entonces aquí estoy yo soy el rey. No, porque hemos visto en el cielo la señal. Y entonces él dice, y dijeron ellos, y venimos a adorarle. ¿Me puede usted decir qué edad tenía Jesús? Estaba alrededor de 2 añitos y lo venían a adorar, ¿verdad? Y fueron enviados ¿por quién? Una señal del cielo.
Por lo tanto, Dios estaba detrás de eso, ¿no? Entonces fueron a adorar y adoraron al niño, no a María. Al niño sí. ¿Ve? Todas esas cosas que son cosas, hermano, que la gente después se ponen a yo no sé dónde, hermano, se van al tercer cielo y bajan hasta los abismos, ¿verdad? Pero esto está claro en la palabra. Entonces vienen, dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Dice, ¿cómo, Herodes? Dice, ¿y el rey soy yo? No, tú no eres el rey porque ha nacido. Entonces dice, como que Herodes era un hombre muy astuto y muy sanguinario, mató a su suegro de 80 y pico de años porque dice que estaba conspirando en contra de él. Mató a su esposa, mató a hijos suyos. O sea, la historia de Herodes el Grande es tremenda. Era un hombre como Saddam Hussein cuando entraba a una reunión con sus ministros, el único que entraba con pistola era él. Usted sabe, el presidente de Saddam Hussein de allí de Babilonia, sí, Babilonia de Irak, porque Irak y Babilonia es lo mismo. El único que entraba con revólver era él, hermano. Y si usted salía vivo de la reunión, hermano, por eso usted veía, la verdad, filmaban las reuniones y estaban todos como allá, tú sabes, diciendo, ay papá, Dios mío, que yo salga, que puede ir a almorzar a mi casa hoy. Porque el loco se le cruza un cable y me mata, acaba conmigo. Y lo ha hecho. ¿Ve? Cualquier cosa que dijera, no, ese está conspirado en contra tuyo, ¡pum!, lo mataron. Bueno, a veces que aquí en la iglesia también a la que digan de conspirar, ya con la lengua te matan. Gloria al Señor. Bien, entonces tenemos que entender eso. Y es un conflicto fuerte, porque esos sabios vienen de otro imperio a un lugar donde hay un rey y hay un protectorado romano. Esto es guerra, esto es que nos quieren derrocar, nos quieren sacar de aquí. Imagínense, ¿no? Haga de idea eso, ¿no? Entonces, muy importante el punto de esas distintos trasfondos que se van a mover, que los vamos a ver. Primero los ángeles, los sabios, un centurión romano, ¿verdad? Gloria al Señor. Y por último, la obra de Cristo. Es muy importante que usted la entienda, porque la obra de Cristo es lo que hace que la iglesia sea lo que es. Y que en la iglesia hayan judíos y gentiles. Y que entre esos gentiles hayan dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, etcétera, etcétera, todos juntos. ¿Qué es lo que hace que la iglesia tenga que ser multirracial en esta mañana o multicultural en esta mañana aquí? Habemos muchas nacionalidades con sus costumbres, ¿verdad? Gloria. Y usted tiene que respetar a cada país, sea rico, sea pobre. Usted no es nadie para juzgar el país de otro. Amén. Pero somos uno en Cristo. Dígale que está al lado suyo, somos uno en Cristo. Bien. Entonces vamos a ver primeramente qué es multicultural. ¿Qué diferencia hay entre cultura y multirracial? Porque además de la cultura están las razas. Cada raza tiene sus rasgos y tiene su cultura. ¿Ve? Gloria al Señor. Entonces, vamos a aclarar este tema, que es multicultural. Entonces, multicultural es cuando está compuesto de muchas culturas. A usted le puede parecer que la cultura de tal país es baja. Eso a usted no le interesa, no le importa. Usted no tiene que estar menospreciando la cultura de nadie. ¿Ve? Aunque a usted le parezca, uy, qué costumbres tiene esta gente. Bueno, para usted no es aceptable, pero para ellos sí. Amén. Para ellos sí. Por lo tanto, si yo ya entro y estoy diciendo tal país son unos atrasados, estoy mal en la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Porque si Cristo derramó su sangre para esa gente y para ese país, yo estoy menospreciando la obra de Cristo con esa gente y con ese país. En la Biblia hay un ejemplo cuando el apóstol Pablo le dice a Tito que fuera ¿a dónde? A Creta. Creta era una isla
Y entonces allí había un profeta que decía que los cretenses, no los cretinos, los cretenses, ¿verdad? Porque que hay algunos, tú sabes, que cuando uno encuentra la palabra dice, ¿verdad? Dice, son vientres perezosos. Entonces, eso era una cosa que estaba marcando lo que se pensaba de esa gente. Pero cómo el apóstol Pablo brega con eso, brega con lo que tiene que ver con doctrina, con la iglesia, con la palabra y no con la cultura, ¿verdad? Entonces todas esas cosas las vemos que ellos sufrieron, sobre todo Pablo, que salió de Jerusalén, imagínense, y se encontró con los turcos, los éfesos, se encontró con los albaneses, los filipenses, se encontró con los griegos, se encontró con los romanos, se encontró con un montón de cultura. Imagínese usted que él fuera allá con un librito, ¿verdad? Dice, no, aquí la única cultura que hay es la judeocristiana. Tremendo, ¿no? Eso es tremendo, gloria al nombre del Señor. Bien, entonces, ¿qué diferencia? O sea, multicultural es compuesto de muchas culturas. ¿Qué diferencia entre multirracial y multicultural? ¿Cuál es la diferencia? Si yo le digo multirracial, ¿a qué me estoy refiriendo? A razas. Si digo multicultural, ¿a qué me estoy refiriendo? A la cultura. Por ejemplo, todos nosotros tenemos una cultura que nos une, que es el idioma, ¿verdad? Esa es nuestra cultura. Pero dentro de esa misma cultura y de ese idioma, pues cada uno de ustedes tienen sus propias culturas. ¿Ve? Gloria al Señor. Bien, entonces, la raza, vamos a decir, multirracial. La raza, amén, es la etnia que vive en un lugar geográfico, que tiene una lengua común y tiene unos rasgos comunes. Amén. Yo, por ejemplo, no sé, como que he estado en tantos sitios, enseguida sé reconocer un colombiano, una colombiana. Nada más abre la boca. ¿Y usted es colombiana? Venezolano también, los conocemos rápido. ¿Usted es venezolano? ¿Verdad? Los hondureños y los salvadoreños como que a veces se confunden porque tienen muchas formas casi iguales, pero y un nicaragüense, pues. Pues, ¿verdad? Un peruano, pues, ¿verdad? Entonces uno y el puertorriqueño, el cantadito, ¿se me entiende? Todas esas cosas son, pero vamos a decir que una raza es una etnia que vive en un lugar geográfico y tiene una lengua en común y tiene unos rasgos en común y unas costumbres en común. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es diferente porque es lo que une, perdón, hay una falta de ortografía, ¿verdad? Es lo que una comunidad considera éticamente correcto. Ahí estamos frente a la cultura. Para una cultura, algo es éticamente correcto y aceptado por ello. Eso ya estamos hablando de cultura. No estamos hablando de raza. Estamos hablando, claro, se une con raza, pero de cultura. ¿Por qué? La cultura es lo que esa comunidad considera éticamente correcto. Entonces, si alguien considera éticamente correcto algo, mientras no entre en conflicto con la doctrina de Cristo, la tengo que aceptar. Ahora, si entra en conflicto con la doctrina de Cristo, pues ya ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Por ejemplo, en la India, usted sabe que hay un sistema de castas. Dentro de la misma raza, ellos han establecido, porque eso pues la religión de ellos, hinduismo, dice que son castas. Entonces están las castas de los ricos, las castas de esto y las castas de los mendigos. Y usted nunca puede salir de la casta donde está. Ni nunca se puede casar alguien de una casta con alguien de otra casta. ¿A usted cuenta? Entonces, esto es un problema doctrinal, en cierta manera sí, porque en Cristo no hay castas.
¿Cómo hay que tratarlo? Con mucha sabiduría. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, sabemos que dentro de nuestras iglesias en la India, en la misma iglesia hay distintas castas, que culturalmente todavía ellos las sienten como parte de su vida. ¿Ve? ¿Cómo hacer? Pues para eso está la sabiduría divina, para eso está Dios, para que todas esas cosas vengan a entrar dentro de que en Cristo somos uno. Somos uno. Ya nuestras castas nos sirven, ¿verdad? Somos uno. Pero usted no va a coger y tirar eso allí, no, y aquí se acabaron las castas. No, espérate un momento, hay que ir viendo que las generaciones, amén. Por ejemplo, nosotros tenemos cuando llega en la India, mire, le doy un ejemplo para que usted entienda entre cultura lo que puede suceder. Una mujer de origen indio se convierte en Holanda, en una iglesia nuestra, se convierte. En un arranque de fe, se desprende de unas joyas y las pone en la ofrenda para que se vendan. Dice, no tengo plata, pero aquí están mis joyas, las pongo aquí. ¿Qué hace el pastor? Comete el error de su vida. Va a una casa de empeño y vende las joyas. Terrible problema, porque el marido le pregunta, ¿dónde están las joyas? Ella le dice, no, yo le he dado de ofrenda. Entonces, esas joyas vienen de familia en familia y representan un patrimonio de la familia. O sea que tú no eres dueño ni dueña de esas joyas, eso te lo dan. Entonces, tremendo lío se armó. Se armó tremendo lío, hermano. Tremendo lío. Segundo punto, segundo aspecto. Por ejemplo, la mujer que es de India, de hindúes, que hindú es religión, indio es la raza. Pues usted sabe que algunos tienen piercing en la nariz, ¿verdad? Tienen un punto aquí rojo. ¿Sabe lo que significa el punto rojo? Pues algunos hablan del tercer ojo, ¿verdad? De los demonios. Pero mientras nosotros llevamos el anillo, ese punto significa que está casado. Si es rojo es que está casada. Si es blanco es que es soltera. ¿Entiende? ¿Usted me entiende por dónde vamos? Entonces, de repente, yo cojo una mujer que se convierte en una iglesia nuestra y le digo, quítate ese punto rojo. ¿Qué hace el esposo inconverso que ve a la esposa llegar a su casa sin el punto rojo? Dice, ¿dónde está tu anillo ¿Te estás divorciando de mí o estás con otro hombre? Le estoy diciendo así por encimita las cosas que pueden suceder. Entonces, para que veamos todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Que una cultura que ha decidido que esto en mi cultura es éticamente correcto, para ello es cultura. Ahora, vuelvo y digo, ¿qué hago yo con el evangelio? Mientras éticamente esa cultura no conflija con la doctrina, yo no tengo por qué cambiarlo. Yo no tengo por qué quitarle a una mujer el punto rojo, que en la India significa que es casada. ¿Me va entendiendo? O sea que son cosas que hay que, hermano, porque el que no ha salido del tarrito del país, pues, ¿verdad? Pero cuando usted sale y Dios lo lleva a muchos sitios y usted ve, usted dice, uy, papá, aquí estamos bregando con cierto asunto que es un conflicto profundo. Ahora, ya cuando la iglesia empieza a tener sus propias generaciones adentro, cuando se convierte en él y ella se desprende de aquí y de allá porque el esposo también es cristiano, o el esposo sin ser cristiano dice, no, tranquila, te lo puedes quitar. No lo vendas, lo guardamos porque eso es de mi familia, aquí no se toca. ¿Se da usted cuenta? Estamos hablando, están ustedes entendiendo, pero eso es un conflicto grande. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a ver este punto
de lo que es la iglesia. Mire, en Mateo capítulo 28, 19 al 20. ¿Por qué digo que la iglesia tiene que ser multicultural? Por el propio mandamiento de Cristo tiene que ser multicultural. ¿Qué dice? Por tanto, id a ser discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. ¿Qué significa todas las naciones? Culturas que tienen una ética que ellos consideran correcta, ¿sí o no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto qué es? Esto es doctrina. Esto ya no es cultura, esto es doctrina. Ahora, a todas las naciones, cultura. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto qué es? Esto no es cultura, esto es doctrina, ¿verdad? Entonces, ahí viene, enseñándoles. ¿Por qué hay que enseñarles? ¿Y qué hay que enseñarles? Dice que guarden, ¿qué? ¿Todas las costumbres judías? No, todas las cosas que yo os he mandado. ¿Entiende eso? Todas las cosas que yo, Jesús, os he mandado. Eso es lo que ustedes tienen que predicar, lo que yo os he mandado. ¿Ve? Y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, multicultural, ¿sí o no? Todas las naciones, pues son diferentes culturas. Doctrina, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no hay posibilidad de que una cultura dice, no, que a mí eso del bautismo no lo acepto. Ah, bueno, pues si usted no lo acepta, se pierde. Porque sin bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no hay salvación. ¿Comprende eso? Y si lo han bautizado de niño, que le tiraron un chorreoncito ahí de agua en la cabeza, eso no sirve. Porque usted era un niño y nunca dijo que quería ser bautizado. Y nunca, en ese momento usted no tenía pecado. ¿Cuándo es que se oficia el bautismo? Cuando yo, adulto, digo, acepto a Cristo como mi Salvador y quiero ser bautizado en agua como Él ordenó. ¿Ve? Cultura, doctrina. ¿Ve? Enseñándoles qué es doctrina. ¿Ve? Todas las cosas que os he mandado, ¿qué es? Doctrina. ¿Ok? Entonces, y aquí yo estoy con vosotros, eso es aprobación, apoyo y avance de la obra. Amén, gloria al nombre del Señor. Bien, ¿están conmigo? Mire, hermano, desde la confusión de las lenguas de Génesis capítulo 11, que Dios confundió las lenguas. Pero acuérdese que confundió las lenguas, pero no las familias. O sea, a un grupo de familias le dio una lengua. O sea, no fue de repente que el primo no se podía entender con su primo o el padre con su hijo. Confundió las lenguas y esas familias se entendían, pero si era de otra familia no se entendían porque hablan otro idioma. ¿Ve usted? Ahí donde empiezan ¿qué? Las culturas. Ahí donde empiezan el lenguaje diferente y las culturas ¿saben? Los hermanos guatemaltecos, hay algunos que saben quechua. Yo no sé, la hermana Dolores. ¿Usted no sabe, la hermana Blanca? Amén. Hermana Alicia. No, pero yo tenemos pastores aquí en Estados Unidos que hablan el quechua. Y que yo les pregunto, ¿y cómo tú dices en quechua, Dios te bendiga? Me lo dicen. Y a mí me encanta yo oír eso, hermano. Me encanta oír Dios te bendiga en cualquier idioma de la tierra. Porque todos tienen traducción. Entonces, vemos bien esto. Desde que se confundieron las lenguas, inmediatamente se va a producir las culturas. Porque los que hablan un mismo idioma se juntan, habitan en un mismo lugar geográficamente y hablan lo mismo. Y entonces empiezan a decir, éticamente para nosotros esto es así. Ahí empieza ya, eso es un elemento cultural. Ahora, si la ética de una cultura conflige con el evangelio, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevarlo al conocimiento, enseñarles. Entonces nosotros tenemos ya generaciones que después de 20 años, los que se convirtieron los padres, los hijos ya nacen aquí, ya, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, en la isla Mauricio, jovencitas que yo las conozco que eran chiquititas así y que ya son mujeres. Y ellas no llevan piercing, no llevan nada de todo eso. ¿Por qué? Porque son de Cristo.
Pero ya eso es una generación. Pero cuando tú bregas con la primera generación o tú bregas con la generación que te llega con esas culturas, ahí es donde hay que manejar, hay que saber, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, entonces, ni las razas, oiga bien lo que le digo esta mañana, ni las razas, ni las culturas desaparecen o se deshacen en la iglesia. Porque usted está aquí en el Noroeste, usted no ha dejado de ser guatemalteco. Porque usted está en esta iglesia en el Noroeste, usted no ha dejado de ser salvadoreño. Ni peruano, ni dominicano, ni nicaragüense. ¿Están conmigo? Aquí nadie le ha pedido que usted deje de ser. Al contrario, nos enriquecemos. Y cuando yo creo que vamos a volver otra vez a, ¿verdad?, los cultos misioneros, al plato específico del país. ¿Verdad? Gloria al Señor. Yo me acuerdo cuando los hondureños hicieron sopa de, ¿verdad? Dijeron que iban a hacer sopa de iguana, que todo el mundo pasó de largo de la sopa. Y era una sopa de camarones. Pero los hermanos hondureños dijeron, vamos a hacer una sopa de iguana. ¿Y qué? Dicen, no, el rabito de la iguana la hemos molido bien profundamente. O sea, la hemos molido, no la va a encontrar usted. Ay, papá, gloria al Señor. Eso fue una broma, pero la gente, hermano, oyó y yo veía cómo pasaban de largo de la sopa. Y yo dije, gloria a Dios, hermana, sírvame esa sopa. Me llevé un tarro así de grande a la casa, hermano, mire, ¿verdad? Eso estaba tan bueno, hermano, mire, que usted se comía unas cuantas cucharadas y empezaba a sudar, porque eso era pura energía, hermano, gloria al Señor. Amén. Entonces, entendemos esto bien. Entonces, usted en la iglesia no pierde ni su cultura, ni sus rasgos, ni su raza. Pero ¿qué es lo que nos une? La sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos une? El lenguaje de la fe. ¿Qué es lo que nos une? La adoración. Que usted adore en chino, en quechua. A mí no me importa, mientras usted adore a Dios y alabe a Dios, me da igual. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Entonces, bien importante esto, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un conflicto que se va a presentar en la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, que va a ser en la iglesia cuando se mueve la iglesia de Cristo a predicarle a los gentiles. O sea, Jerusalén no tenían problema. Pues todos hablaban el mismo idioma, la misma cultura, la misma religión, la misma doctrina fácilmente. Todo el mundo ahí rápido. Pasaron de tú sabes, de no tener Mesías a tenerlo. De estar en el judaísmo hasta que llegó Cristo y ahora tenían a Cristo y estaban fe. Pero se empieza a evangelizar al mundo. Ay, papá. ¿Y qué es lo que sucede? Que de Jerusalén sale un grupo que nadie, ni los apóstoles enviaron, a querer imponer la cultura judía, el judaísmo. Es decir, no. Ustedes con solo creer en Cristo no basta, tienen que circuncidarse, guardar las nuevas lunas, guardar las fiestas judías, guardar todo esto. Y entonces Pablo se le sale al frente y le dice, no podemos añadirle a Cristo nada. Cristo salva. Y el que lo salva en su cultura, lo salva. No necesita del judaísmo para ser salvo. Porque entonces lo que estamos haciendo es decir que el judaísmo es más grande que Cristo. Y eso es una herejía. Porque Cristo es el sello final de la revelación divina. Habiendo hablado Dios a nuestros padres de muchas maneras por los profetas, ahora nos habló ¿por quién? Por el Hijo. Hermanos, si Dios lo está reconociendo que es el Hijo y que es el último que está sellando la revelación, yo no puedo coger y tirarme, no, yo me quedo en el Antiguo Testamento. No, usted está mal. Amén. Porque si no tenemos a Cristo, seamos judíos, practicantes, no tenemos salvación. Así de claro y así de sencillo. ¿A quién le predicó Pedro? A los judíos en Jerusalén. ¿Fue sí o no? ¿Y qué le dijo? Arrepentido. Recibir a Cristo. Entonces usted me puede decir a mí que un judío que rechaza a Cristo, que no quiere a Cristo, que no lo reconoce como Mesías, ¿se va a salvar?
en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tanto judío como griego, como indio, como lo que sea. ¿Me va entendiendo eso? Entonces surge un problema, ¿no? Entonces, cuando yo quiero imponer mi modelo cultural, yo me estoy apartando de la visión de Cristo que dijo: id por todo el mundo, a todas las naciones, y haced discípulos, enseñándoles lo que yo les he dicho. Si yo le quiero imponer mi cultura a alguien, me equivoco. Estoy rompiendo la visión de Cristo, ¿verdad? Entonces, el fariseísmo había penetrado la iglesia de Jerusalén, hermano, ¿verdad? Y entonces tenían influencia, porque el propio apóstol Pablo, cuando estaba Bernabé y Pedro allá con los gentiles, ya usted sabe, la epístola de los Gálatas, cuando llegaron unos que dice de Santiago, de la iglesia de Jerusalén, inmediatamente se retrayeron de los hermanos que Pedro iba a comer a las casas de ellos. Pero cuando llegaron los de Jerusalén, dijeron: no, aquí nos metemos en un lío. Como vayan a Jerusalén y digan que yo como en casa de gentiles, ministerialmente me van a acabar conmigo. ¿Y qué hace Pablo? Lo resiste cara a cara, porque lo hizo públicamente. Y al que fue su mejor compañero, Bernabé, le tuvo que decir: ustedes están aquí cometiendo un atropello a la doctrina de Cristo y a la iglesia de Cristo. Se lo dijo claro. ¿Sí o no? Esto dice bien Gálatas. Entonces mire bien, hermano. La iglesia gentil se conmovió, porque cuando le dijeron que no les bastaba con haber recibido a Cristo, sino que tenían que circuncidarse, tenían que ser las famosas leyes kashrut. Kashrut en hebreo son la dieta hebrea, la comida hebrea, la forma de comer. Tú no puedes comer esto, tú no puedes comer lo otro. Entonces, leyes dietéticas que si usted las quiere coger porque pues mira, me gusta a mí la cultura judía y voy a comer como ellos. Pero lo que usted no puede hacer es condenar al que no come la comida judía. ¿Me va entendiendo? Usted no puede condenar a que se coma una chuleta de cerdo. Usted de su, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad? Que hoy en día hay judíos yo no sé de qué tribu salen, porque son comedores de tostones. ¿Me entiende? Comen tostones, hermano, y son de la tribu. Hermano, hay iglesias. Aquí nosotros estábamos un día evangelizando por allá por Broward, y había una iglesia, hermano, de comedores de tostones. Yo te veo, latinos como nosotros, hermano, que eran de no sé qué, de la tribu de no sé. ¿De qué tribu tú vas a ser? Hermano, y se llaman iglesias mesiánicas. Cuidado con eso. Bien, entonces la iglesia gentil se tambaleó, porque dijeron los hermanos: adiós, pues entonces, desde que hemos aceptado a Cristo no somos salvos todavía. Y entonces el Espíritu Santo que hemos recibido es de Dios, no es de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que habían sido sacudidas. Y cuando eso da origen al primer concilio que se conoce de la historia y a una circular internacional, en nuestros términos de hoy, que dijeron: mira, a los gentiles déjenlos tranquilos, no le impongamos nada más que esto y esto. Apártese de los ídolos. Eso no es cultura, eso es doctrina. ¿Sí? De ahogado y de fornicación. Y si así esto, bien hacéis. No se carguen más nada, porque nosotros que somos judíos no hemos podido llevar todas las cargas que el fariseísmo y, ¿verdad?, el judaísmo nos puso en lo alto. Y no vamos a imponerle a otro lo que nosotros no hemos podido llevar. ¿Qué es lo que Cristo decía? Dice que los fariseos cargaban a la gente con cosas que ellos no querían cargar. ¿Me va entendiendo? Bien. Entonces, la iglesia siempre mantuvo una excepción con la iglesia judía. La iglesia judía, por ejemplo, Pablo nunca renegó de ser judío. No fue a Jerusalén a purificarse, a guardar la fiesta.
se rapó el pelo, purificación, fue al templo. ¿Sí o no lo hizo o no lo hizo? Porque él nunca renegó de ser judío. Entonces, siempre la iglesia judía tuvo su excepcionalidad. Y yo entiendo que un judío que se convierte, pues tiene su excepcionalidad. Y hay que respetarlo por eso. Yo no lo voy a poner a comer una chuleta de cerdo. Porque, pues si eres de Cristo, come cerdo. Bueno, si él lo quiere comer, que lo coma. Si no, me abstengo. Tengo que respetar eso. Amén. Entonces, aparece el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver los distintos trasfondos que son muy importantes que tú lo entiendas en esta mañana. Cuando aparece Jesús, ¿qué digo por trasfondo? Porque vamos a ver que hay trasfondo angelical, trasfondo sabiduría humana, trasfondo poder humano. Los ángeles, los sabios y centurión romano. O sea que el marco de Jesucristo trasciende inmediatamente todo, no se reduce al judío nada más. Eso es universal. Amén. Entonces, mire, primer punto que vemos en Hebreos capítulo 1, verso 6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, usted sabe que Jesús es primogénito y unigénito, ¿verdad? Pero eso no es posible, porque si usted es unigénito es que no tiene ningún hermano más. Y si usted es primogénito es que tiene otros. ¿Cómo puede ser Jesús primogénito y unigénito a la vez? Unigénito es su divinidad, es único. Primogénito es el primero de todos los que van a creer en él. O sea que nosotros somos sus hermanos. Por eso es mi hermano mayor y todos nosotros somos, ¿verdad? Hermanos de él. Por lo tanto es primogénito. Como hombre, ¿verdad? Es primogénito. Como Dios es unigénito. Entonces eso es una combinación que hay gente que ya no entiende. Pero usted lo entiende, ¿sí? Unigénito es Dios, no puede ser otra cosa. Primogénito es que es el primero de todos los que hemos creído en él. Es nuestro hermano mayor. Por lo tanto, Dios tenía a través de Jesucristo crear la familia, que es la familia de la fe, que es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos se alegran en esta mañana? Bien, mire bien, adórenle todos los ángeles de Dios. Oiga, por favor, yo ya hay gente que ya se encuentra incómodo cuando tienen que leer Mateo capítulo 2, que los ángeles. No tenemos que tener problemas si los ángeles de Dios adoraron. ¿Adoraron qué? Al niño. Amén. Volvemos otra vez con el asunto de la Navidad, que esto ya está pasando ya desde una novela, ¿verdad? Con muchos capítulos. Amén, gloria al Señor. Nosotros no adoramos al niño, adoramos al Señor. Amén. Y honramos el que se encarnara, se hiciera hombre. Punto. Y ya, a partir de aquí, haga usted lo que entienda. Pero yo no estoy ni honrando una fecha, sino estoy adorando un evento. Cristo vino al mundo. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Y la Biblia en Hebreos 1:6 dice Dios, amén, adórenle todos los ángeles de Dios. Estamos hablando de qué? De la esfera angelical. Si los ángeles adoran, ¿será pecado que yo adore? Pregunto, ¿no? Mire lo que dice Lucas capítulo 2. Los distintos trasfondos. He aquí se les presentó a los pastores que estaban guardando el rebaño. Eso es otro punto interesante, que hay algunos que dicen que no, que en invierno los rebaños no están en esto. Y hay algunos que dicen que los rebaños en invierno en Israel estaban con calefacción. Mentira, no había calefacción para nadie. Amén. Mi suegro fue capataz en una finca que tenía 2,000 ovejas y en invierno las pasaban en el campo. Y un día que yo me leí, ¿verdad? Un libro muy bonito que era El pastorado de Jesús y que a la oveja que era un poquito
saltarina se le partía una pata, y le pregunté a mi suegro, don Blas, ¿usted le partía alguna ovejita una pata cuando no se sometía? Dice, a ver, que le voy a partir una pata, le parto una pata, ya pierdo la oveja. Hermanos, cosas que se explican, que uno se las traga y uno dice, esto es Biblia, y eso es opinión de una persona. Yo le pregunté, le dije, ¿qué? Me decía él, ¿cómo? Yo quedé ¿verdad? Por una persona que no entendía mucho de rebaño, de ovejas. Amén. Mire, las tierras bíblicas en invierno, Belén de Judá, que es donde sucedió el evento, en invierno no se llega a 0 grados centígrados. No estoy hablando de 30 grados Fahrenheit. No se llega a eso. Está en 18 grados centígrados. Y 18 grados centígrados, una oveja con lana lo soporta perfectamente. ¿Me entiende? Entonces hay muchas cosas aquí, hermano, que uno las va y van batiendo, y cada vez que baten, el más grande es el cake, ¿verdad? Más hinchado está. Y estaremos ya como Cibolet y Chibolet. Usted sabe ese tiempo de los jueces, Chibolet y Cibolet, porque había una tribu de Israel que cuando decían di Cibolet, decía Chibolet, como los argentinos, una chibreta, ¿verdad? Entonces, ya está, y lo mataban por no saber pronunciar, porque esa tribu no pronunciaba, uno pronunciaba de una manera, la misma frase, uno decía Cibolet y el otro decía Chibolet. Pues por decir eso ya te eliminaban. Vamos a estar aquí con estas cosas también, hermano, con Cibolet y Chibolet. Y con la mujer cusita de Moisés. Por favor, vamos adelante, hermano. Entonces, seres angelicales. Jesús trasciende, ¿verdad? Los trasfondos. Lo adoran los ángeles. Amén. Mire lo que viene. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis. Que bueno, no podía poner todo el texto, si no me cabía, ¿verdad? Y haréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Esto no es el momento que vinieron los magos o los sabios. O sea, los sabios eran cuando ya tenía 2 añitos. Por eso Herodes dijo, ¿qué edad tiene? Entonces dijeron hasta 2 años. Y fue y mató a todos de 2 años para abajo. ¿Ve? Entonces, y repentinamente apareció con el ángel que una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios por el nacimiento del Hijo. Entonces, el trasfondo angelical, el marco de Cristo, es que no lo puede usted contener, porque los ángeles, el cielo, adora al Hijo en la tierra. Amén, gloria al Señor. Bien. Vemos aquí en Mateo 2. Aquí venimos a ver el trasfondo, vamos a decir, de la sabiduría humana. En aquel tiempo, hermano, los consultores eran gente generalmente que eran sabios. ¿Por qué usted cree que tanta gente venía a Jerusalén en los tiempos de Salomón? Porque tenía sabiduría. Y venían a resolver problemas que tenían en sus reinos, en el manejo de las finanzas que tenían, el del gobierno. Entonces venía sin problema a Salomón. Entonces este grupo de sabios que se conoce, gloria al Señor, como los magis, son consultores que los reyes, es un grupo que se estableció allá por el norte de Irak y al este de Persia, ¿verdad? Y eran consultados y eran los que daban su opinión sobre alguna persona que fuera a asumir responsabilidades grandes. ¿Ve? Entonces, vemos aquí que estos sabios de Oriente llegan a Jerusalén. Magos es una muy mala traducción, hermana, yo lo sé, porque para mí mago es uno que hace magia, y un mago que hace magia no es alguien que uno pueda tener confianza, ¿verdad? Entonces dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos no eran astrólogos, eran astrónomos,
¿Sabes la diferencia que hay entre astrólogo y astrónomo? Astrónomo es el que mira los planetas y las estrellas, y astrólogo es el que le hace a usted el Capricornio o el Toro, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo se? Yo era Capricornio, yo era ateo, pero yo era Capricornio. Y me compré un Capricornio y lo llevaba aquí colgado del pecho. Y en el ejército que estábamos allá, a mí me gustaba mucho tirarme desde arriba al agua. Yo me he tirado de alturas que usted no se puede imaginar. Amén. Y me tiré con el Capricornio que tenía yo ahí en el pecho, hermano. Pero cuando entré en el agua me pegó un cantazo en el pecho, hermano, que me lo quité y nunca más me lo volví a poner al carnuco ese. Nunca más me lo volví a poner, hermano. Aleluya. Entonces, ve su estrella, es decir, algo sucedió, un elemento que ellos miraron en astrónomos, ¿verdad? Miraron en las constelaciones y se dieron cuenta de un fenómeno, y cuando vieron ese fenómeno recibieron una revelación divina. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa estrella fue caminando al paso de ellos y ellos al paso de la estrella. Y cuando se metieron en el palacio, la estrella no se metió en el palacio porque se equivocaron. La información no estaba en el palacio, la información estaba en el cielo, que estaba guiando la estrella. Dice, cuando salieron del palacio y le dijeron que no sabían de dónde era, entonces salieron y vieron, y la estrella volvió otra vez a caminar. Hermano, ¿conoce usted alguna estrella que se pare? ¿Quién lo hizo? El Dios de la gloria. Entonces vemos el trasfondo o la esfera de la sabiduría humana. Vienen y adoran al niño. Lo dice claramente, ¿verdad? Porque en el texto le dice que ellos adoran. Bien, entonces la más alta sabiduría humana viene a ser parte de entrar dentro de la revelación divina. ¿Se da usted cuenta? Bien, entonces aquí tenemos el centurión romano. El centurión romano es una clase, hermano, que usted debería leerse ese texto, estudiarlo profundamente, porque si usted logra discernir, recibir lo que dice este texto, usted tendrá una fe depurada, una fe al estado puro. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él ¿quién? Un centurión. ¿Qué es lo que está viniendo? Estamos hablando del trasfondo del poder humano. Él tiene, mire hermano, un legionario romano representaba a Roma. Un centurión romano no era cualquier persona. Representaba el poder de los emperadores romanos y de las legiones romanas. Nadie bromeaba con ellos. Entonces mire, este centurión romano viene y pide por Jesús. Amén. Entonces le vienen los ancianos, le dicen, no, mira que él nos ayudó a construir la sinagoga. Tenemos ya que sin ser judío, sin haberse circuncidado, él creía que la fe revelada en el judaísmo del solo Dios verdadero era auténtica. Da ofrenda. Entonces vienen y le dicen, mira, es bueno que tú lo hagas porque nos ha dado ofrenda. Jesús no se mueve por la ofrenda que usted haya dado, sino se mueve por la fe que usted tenga. ¿Ve? Entonces, dice que vino como rogándole. Mire, rogándole, esto es muy importante, hermano. Para caleo en griego significa llamar. Entonces, para caleo significa pedir fervorosamente, con propiedad y respeto. Es centurión romano. Mire, hermano, un legionario romano iba por la calle cargando un bulto y usted pasaba al lado de él y él cogía la espada y le daba a usted en el muslo, no con la parte que corta, sino con el plano de la espada. ¡Pah! Le daba allá y usted tenía que pararse y le decía, ven para acá, y te cargaba la carga que tenía. ¿Sabe cuánto tenía que llevar esa carga? 1 milla. La ley romana te decía, te cargan un romano, un legionario, tienes que ir 1 milla con la carga que te ponga en lo alto. ¿Y qué dice Jesús? Cuando acabes la milla del romano, empieza con la milla mía.
Y cuando te pregunta el romano, pero espérate, ya aquí acabó la milla, dice, no, ahora te voy a dar la milla de parte del Señor, de parte de mi rey, de parte del que me salvó. Entonces, en esa segunda milla le podía testificar de Cristo. Entonces, un centurión romano no le pedía por favor a un judío nada. Si estuviéramos en aquellos tiempos, un centurión romano pasaba por la casa del hermano Ochoa, llamaba a la puerta y tenías que abrirle y se metía como Pedro por su casa. Y si ustedes estaban comiendo tortillas con frijoles y al romano le gustaba, se sentaba y las comía. Dice, oiga, que se está usted comiendo mi tortilla. Ese día le tocaba ayunar. Eso era un centurión romano. Ahora, esa esfera de autoridad, trasfondo de autoridad, cuando llega Jesús, ¿qué es lo que hace? Viene rogando. Y ruega ¿cómo? Fervorosamente. No está pidiendo con la autoridad. Tienes que hacerlo. Fervor. Fervor es cuando usted siente algo por alguien. Amén. Con propiedad y respeto. Dos elementos muy importantes. Propiamente y con mucho respeto. A alguien que no era supuesto ni que le diera respeto ni que le diera nada. Pero el trasfondo de poder humano, cuando llega a Cristo, el que entiende, el que discierne ese poder, ¿qué es lo que hace? Se pone debajo de él. ¿Ve? Se pone debajo de él. Mire, hermano, muy importante, gloria a Dios. Él va a dar una clase de fe a nosotros. Mire bien. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa gravemente atormentado. Eso es lo que lo mueve. Gravemente atormentado. En la versión en latín dice torquetur. Torquetur es torturado. ¿Verdad? ¿Usted sabe lo que es una llave torque? ¿Sí? ¿Alguno sabe lo que es una llave torque? Una llave torque es una llave que usted la puede graduar a cuántos kilos de presión usted tiene que apretar una tuerca. Y cuando usted lo aprieta, sobre todo en cuestiones mecánicas, hay tuercas que no se pueden apretar más de la cuenta y te dice, no, este torque es de tanto, ¿verdad? De tanta presión y no pase de eso porque puedes partir algo. Entonces tú lo pones en el número que te dicen ellos y cuando tú aprietas, ¡clac!, ella se suelta y no aprieta más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando dice, mi siervo está gravemente atormentado, dice, está torturado. Dice, con una medida que ya no puede resistir más. Está al máximo. Torquetur, ¿verdad? Está diciendo. Entonces, mire lo que hace el centurión. ¿Qué es lo que dice? Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, cuando dice que Jesús va para su casa, fíjese que él es autoridad, pero cuando Jesús va para la casa del centurión, él le manda inmediatamente un mensaje y le dice, Señor, no soy digno que entres ¿dónde? Bajo mi techo. ¿Sabe cómo dijo el romano? Porque el romano habla en latín, sub. ¿Usted sabe lo que es sub? Un submarino, ¿qué es? Algo que va por debajo del agua, ¿no? Bueno, si te puedes comer un submarino, no. ¿Se da cuenta? Sub es debajo de. Entonces, cuando le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, le dice, no soy digno que tú, te metas por debajo de la autoridad de mi techo. Oh, gloria. Tú no puedes bajar debajo de la autoridad de mi casa. Eres tan grande que si tú te metes debajo de mi casa será más grande que tú. Y no necesitas eso, no puedes, no debes ponerte ni aún bajo la autoridad de mi casa. Óigame, eso es una palabra tremenda, porque el Señor la capta enseguida. Amén, gloria al Señor. Entonces, mire hermano,
dice otra cosa muy importante. Dice, solamente di la palabra. O sea, no te sometas, no te metas debajo de mi techo. Di solamente la palabra. Y esa palabra hará lo que yo sé. Principios de autoridad. Mire, principios de autoridad. ¿Están conmigo, hermano? 8:5. Amén. Perdón. Aquí lo tenemos. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo debajo de mí yo tengo ¿a qué? Soldados. ¿Y qué más tiene debajo? Siervo. Soldados, siervo. ¿Se da cuenta? ¿Qué hace con los soldados? Dice, digo a este, ve y va. Movimiento. Yo le digo a este que ve, este hombre va. Que venga, viene. Movimiento. Controlo el movimiento. Tengo autoridad sobre el movimiento de mis soldados. Pero ¿y con el siervo? ¿Qué dice con el siervo? Haz esto y lo hace. ¿Dónde estamos? Controlo, movimiento. Mis soldados ven y va. Ven o ve. Y él va y si yo lo llamo, viene. Movimiento. Autoridad en el movimiento de mis soldados. Pero con mi siervo tengo autoridad sobre lo que le ocupa. Si yo le digo que se ocupe algo, tiene que dejar lo que esté haciendo y ocuparse de lo que yo le digo. Mis soldados van, movimiento. Mi siervo se ocupa en lo que yo le digo. ¿Entienden eso? Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tengo autoridad sobre el movimiento y tengo autoridad sobre la ocupación. Es decir, que yo puedo coger y ponerte a ocupar donde yo quiera. Y yo tengo poder para mandarte donde yo quiera. Y nadie puede resistir ni al mover que yo le impongo, ni a la ocupación que yo le doy. Oh, gloria. ¿Están conmigo? Entonces, muy importante. ¿Qué es lo que dice Jesús? Lección final. Ahí estamos en el trasfondo de la autoridad humana. Mire lo que dice. Al oírlo Jesús se maravilló. Y a los que le seguían, y dijo a los que le seguían, que eran judíos: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Porque ustedes ni siquiera reconocen lo que este hombre, que no es judío, está reconociendo. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, mire, hermano, consecuencia, ¿verdad? Cuando dice tanta fe, dice, está diciendo literalmente una fe que me sorprende. Una fe que me maravilla. Hermano, si yo logro tener una fe que maravilla al Señor, si tú logras tener una fe que sorprende a Dios, oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, para sorprender y maravillarlo a Él se necesita una fe pura, auténtica, verdadera. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús confiesa y dice: la fe de este hombre me ha sorprendido, me ha maravillado. Hermano, Él era omnisciente. Lo que Él está es comunicando a aquellos que son el pueblo de la fe, que hay gente que culturalmente son diferentes, pero tienen el poder de maravillar a Dios en la fe. Oh, gloria. Mi alma alaba el nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice? Dice algo muy importante. Vendrán muchos de oriente y de occidente, cultura. ¿Y vendrán a dónde? Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Eso huele a azufre para un judío. Que usted le diga que los gentiles van a sentarse con los tres patriarcas que son los que llevan la bendición que Dios le dio a la mujer en Génesis 3:15, cuando dice de tu simiente saldrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. Esa es la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, decir que gentiles, culturas diferentes se sentarán, hermano, eso suena muy malo con el pueblo judío, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Entonces, fíjese bien. Amén. Le hago una pregunta. ¿Sanó el Señor o no sanó al siervo? Lo sanó. Cuando llegó, gloria al Señor, ya el siervo estaba sano.
Ahora, sanó instantáneamente. ¿Le pidió algo más el Señor? ¿Le dijo algo más? Le dijo, no, mira, tienes que hacer esto, abandona tu cultura y cógete. No. La fe. La fe. La fe. Simplemente la fe. Amén, gloria al Señor. Entonces, vamos ahora y vemos la obra de Cristo. Muy importante. Y terminamos en esta mañana. Fue importante que usted entendiera diferenciar culturas con doctrina. Mire, hermano, la obra de Cristo en aquel tiempo, mire como dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a. Eso es como usted está si no tiene a Cristo. Usted está sin, alejado de, ajeno a, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Amén. No hay religión que le pueda asegurar esto. Gloria al Señor. Entonces vemos que la iglesia de Cristo, literalmente cuando dice estabais, mire, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, es decir, de las promesas, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Literalmente dice Jesús, cuando dice Pablo, estabais sin, significa estabais en transición. Estabais transeúntes, pasabais al lado, pero no teníais nada. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que tú, si no tienes a Cristo, estás pasando al lado de las promesas de Dios. Estás pasando al lado mismo de los beneficios de Dios. Estás pasando de una eternidad con Dios y estás de transeúnte. Estás caminando y no estás recibiendo lo que Dios te quiere dar. Pero ¿cuántos de nosotros aquí podemos decir, yo le doy gracias a Dios porque yo no soy ya transeúnte? Lo fui, pero he recibido. Eso es lo único que te pide Dios, que tú recibas. Y si tú recibes, tienes todas estas promesas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mire lo que dice, esto es muy importante. Pasabais al lado de algo, estabais fuera de alcance de todo esto. No había forma que pudierais encontrar ni ciudadanía, erais ajenos, no teníais ninguna idea, no teníais información. ¿No fue lo que usted y yo teníamos? No teníamos información, nadie nos dijo. Amén. Las religiones que tú tuvieras, yo no la tenía, yo era ateo, religión ateo, porque el ateísmo es una religión, no creo en la existencia de Dios. Y el religioso pues cree en la existencia de Dios, pero yo no creía. Entonces en el ateísmo nadie me explicó esto. Y en su religión nadie le va a explicar esto. Usted está de transeúnte porque no tiene la verdad de Dios. Pero Dios se la ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. Recíbalo. Aleluya. Oh, gloria. Entonces, gloria al Señor. Muy importante. Dice, mire, ¿qué diferencia hay entre la sangre de Cristo? ¿Sabe usted que los romanos y las culturas antiguas, cuando querían purificarse, compraban un buey, un animal, y lo llevaban a un lugar de sacrificio? Y se ponían debajo. El animal estaba sobre una reja, arriba, y cuando le cortaban de un golpe la cabeza y toda la sangre brotaba, el oferente estaba debajo y se bañaba en sangre. ¿Verdad? Entonces creían que cuando la sangre los cubría, había un efecto mágico. La sangre de Cristo no es magia. Oh, gloria. La sangre de Cristo es un sacrificio a Dios Todopoderoso. Entonces, gloria al Señor. La sangre de Cristo no tiene poder mágico. La sangre de Cristo, gloria al Señor, ¿verdad? Es la que ofrece la reconciliación con Dios. Tú no puedes llegar a Dios por una religión. Tienes que llegar a Dios a través de la sangre de Cristo. Por eso dice, quien Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si tú tienes fe en la sangre de Cristo no es magia. La sangre de Cristo es sacrificio presentado a Dios. Y eso es lo que te lleva a la ciudadanía, a tener todos los privilegios que tú no tienes. Así de sencillo, no tienes que pagar nada por ello.
Terminamos, hermano. Vemos aquí el final, la obra de Cristo, aboliendo en su carne enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo, ahí está, comunidad. De los dos, un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. ¿Cómo podemos entender esto? Usted sabe que cuando usted iba a Jerusalén, todavía hoy, bueno, el templo todavía no está construido, pero en aquel entonces había una pared que cuando usted llegaba te ponían en todos los 3 idiomas principales, en latín, griego, y lo ponían en otra lengua. Si tú no eres judío, tú no puedes pasarla eso aquí, porque si pasas este muro y te encontramos adentro, te podemos lapidar, te matamos. Entonces, ¿qué hace Cristo cuando muere? Rompe ese muro. Oh, gloria, ya no hay muro. Ya no hay muro, hermano. Ya uno puede entrar libremente, entrar hasta la propia presencia de Dios. No hay muralla de separación. Mire, hermano, usted iba con todo su corazón de poder entrar a adorar a Dios donde estaban los adoradores judíos, pero usted no podía. Pero la sangre de Cristo rompió el muro. Y usted puede hoy llegar no al lugar de los adoradores, sino al lugar santísimo. Pues alabar la gloria de Dios en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. En Cristo se acaban ¿qué? La separación, los muros raciales, los muros culturales. Amén. Para que todos seamos uno a través de nuestro Señor Jesucristo. Puestos de pie en esta mañana, gloria al nombre del Señor. Espero que en esta mañana usted haya entendido todo esto. Gloria al Señor y haya participado de esta revelación que es muy importante, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Muy importante que usted la entienda. Amén. Levante su mano al cielo y dele gracias al Señor. Dele gracias porque usted tiene ciudadanía, usted tiene la fe, usted tiene la sangre del Cordero. Si tú no tienes la sangre del Cordero, ahora mismo, ahí donde tú estás, pídelo porque Él está esperando que tú se lo pidas. Pídele al Señor: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en mi alma, que tu sangre me limpie en esta mañana de todos mis pecados, para que yo me una a esta comunidad multicultural donde cabemos con nuestras razas, con nuestros idiomas, con nuestras culturas, siempre y cuando estas culturas no conflijan con el Evangelio. Gracias te damos en esta preciosa mañana, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Y el pueblo que ama al Señor dice...